Pero ¿qué? Exactamente qué significa la fase 3, a esta que estamos a punto de entrar, pero nadie se ha tomado como el tiempo necesario para explicarnos detenidamente. Bueno, nada más escuchamos que ya vamos a entrar a la fase 3, que ya vamos a entrar a la fase 3, pero no sabemos a plenitud qué es lo que significa esto. Yo le agradezco muchísimo al doctor Jorge Baruch, vocero de la UNAM para coronavirus, que me tome la llamada y que nos ayude a entender frente a qué estamos y qué es lo que implica y significa la fase 3 de esta pandemia. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Silvia, gracias. Saludos al auditorio. Pues nos dicen que ya es cosa de días que entremos a la fase 3 y sin embargo no tenemos claridad de qué es la fase 3, doctor. Bueno, la fase 3 está caracterizada por tres grandes áreas. La primera es que con respecto a los brotes, tienen una dispersión en toda la República, tanto áreas urbanas como áreas rurales. Entonces, como ya lo escuchábamos en el reporte anterior, en este momento la dispersión comunitaria está localizada en las áreas urbanas. Para una fase 3 necesitamos ya también ver una dispersión mayor en las áreas rurales, un impacto más homogéneo en toda la República. En estos momentos es heterogéneo. Ahora, no es posible rastrear el origen de estos brotes. Esto también caracteriza la fase 3 y se pueden llegar a mezclar más de 2 brotes. En este sentido, sabemos que 2 de cada 10 personas que les da COVID, que desarrollan COVID-19, van a requerir una atención en una cama de hospital, o algunas también van a requerir cuidados intensivos. Entonces, en este sentido, la saturación de estos sistemas de salud, de estas camas de hospital y unidades de cuidados intensivos de manera generalizada, va a hacer que se declare la fase 3. Evidentemente la gente está muy espantada porque pues mucho se ha dicho y se escribe en las redes sociales y en todos lados que la fase 3 implicaría prácticamente una cosa muy parecida a que cada quien se rasque con sus propias uñas y que cada quien haga lo que pueda para salvarse. No, no es así. Realmente todas las fases y prácticamente todas las fases de una reacción, una respuesta hacia a una pandemia, un brote de este tipo, se llevan a cabo entre los tres sectores de la sociedad, los sectores de la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno de México. Entonces ambos, bueno, los tres tienen que tener respuestas paralelas y planes para reaccionar ante diferentes fases, incluyendo la fase 3, de tal manera que puedan reaccionar de manera coordinada y mucho más efectiva ante esta pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezamos a ver algunos preparativos, ya empezamos a ver qué tipo de coordinación y colaboración puede haber entre estas tres sectores de la sociedad. El ejemplo más claro es la unión de la Facultad de Medicina con el grupo Banamex y con la sociedad civil organizada y el gobierno de México para implementar un centro de atención a casos leves y moderados de COVID en el centro Banamex. Entonces por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros en donde se unen los tres sectores del gobierno, de la sociedad, para poder hacer frente a esta fase 3 avanzada con transmisión intensa. Doctor, y en tu experiencia y en tu información, la que posees, ¿estamos preparados para la fase 3 en México? Bueno, para empezar, ningún país estaba preparado para Claro. afrontar esta pandemia, también, y la excepción no lo es México. México tampoco estaba preparado. Sabemos, todos los mexicanos estamos conscientes de que nuestro sistema de salud, en el momento en que nos parábamos en una sala de urgencias del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, pues teníamos que esperar 2 a 3 horas antes de que empezara esta pandemia para que nos atendieran. Eso, digo, cualquiera lo ha vivido, cualquiera que haya llegado a una sala de espera, y bueno, eso pasaba en una situación ideal. Ahora, con el COVID, que es una carga adicional para el sistema de salud, bueno, se están implementando algunos protocolos para, pues, de alguna manera urgente, ampliar las capacidades del sistema de salud para poder
hacer frente a esta gran cantidad de pacientes que va a solicitar y requerir atención inmediata, aparte de los que normalmente se atienden y requieren atención urgente. Entonces, no estamos preparados, estamos teniendo acciones que nos pueden llevar a poder mitigar en la medida de lo posible la mayor cantidad de casos graves para evitar que se compliquen y evitar la mayor cantidad de muertes posibles que puedan llegar a derivarse de los casos complicados de COVID-19. Por eso es muy importante que la medida más, digamos, barata en este sentido, por así decirlo, porque tiene muchas implicaciones, sabemos que económicas, en fin, muchas implicaciones incluso políticas, de movilidad y todo, es quedarnos en casa. Pero es una medida sencilla en el sentido de que esto va a evitar muchas muertes y muchos casos graves. Entonces, de alguna manera es la medida más sencilla, más palpable, más al alcance de todos, de poder contribuir a disminuir la cantidad de casos que puedan llegar a derivar en casos graves, casos de muerte, y de quedarnos en casa, ¿no? Quedarnos en casa para evitar diseminar la enfermedad en la medida de lo posible. Doctor Jorge Baruch, vocero de la UNAM para coronavirus, COVID-19, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada para esta emisión de Ya Sierra aquí en Imagen. Muy buenas noches. Buenas noches a ti y saludos al auditorio. Voy a hacer una pausa cuando son las 9 de la noche, 13 minutos.